Buen día, Buenos ingeniero. días, ingeniero. Y a lo que nos toca ver, si sacan su guía, la página 92, capítulo 6. Y el capítulo 6 se refiere al tema de la regresión y correlación. Correspondencia, regresión y correlación. Ya, pero antes previo, sí. Yo estoy suponiendo y estoy con el 100% de que ustedes ya tienen la vacuna. La vacuna hoy es lo más importante. Se ha visto ya en Europa, en la Eurocopa ahí, todo el mundo sin barbijo, ya los estadios casi llenos, los estadios casi llenos. Y de ahora creo que esa es por ahora la solución. Por ahora es la solución. Ayer estaba en la Gabriel vacunando. Vaya a la Gabriel, ahí por la segunda entrada, por ahí. Vayan a la Gabriel. 50 muchachos ayer. Yo fui a la segunda dosis que me dijeron para el jueves, para mí. Había hartos muchachos, casi 50 compañeros estaban sentados ahí. Aquí, y todos sabemos que el entorno de uno es lo más importante, antes que uno, ¿no? A veces hablamos, pero ¿qué es lo más importante? Nuestro entorno. Nadie vive pues solo, ¿no? Como Cromañón, en la isla esa, nadie vive solo. Todos tenemos nuestro entorno, tenemos nuestra familia, en principio, hermanos, papás, mamás, abuelos, nietos, sobrinos, amigos, el entorno. Y el entorno a usted le tiene que obligar a que esté inmunizado. Por lo menos salvará algo. Esto que se llama la inmunización. Y lo que se quiere es tratar de que por lo menos del 70% estemos con la vacuna, ¿no? Inmunizados. Inmunización de rebaño, como llaman los médicos. Ya, yo estoy convencido de que el 99,9% debe ya estar vacunado. Y si no, después de clase a las 11:30, váyase a la Gabriel, que no hay mucha gente. Váyase a la Gabriel ahí, que le van para la vacunación. Y lo más importante es el entorno donde uno vive, donde uno convive, donde uno tiene sus relaciones ahí de amigos. Ya, una breve introducción a lo que corresponde la penúltima unidad, regresión y correlación. Esto es nomás estadística descriptiva, pero con la salvedad de que un trabajo de investigación y o experimentación no solamente se hace con una sola variable, no solamente se utiliza una sola variable, también pueden ser utilizadas varias variables. En nuestro caso utilizaremos dos variables. Y a esa variable en cálculo 1 nos han enseñado como la variable bidimensional, una variable independiente, elementos del dominio, y una variable dependiente, elementos del dominio de imagen. Un punto en el plano cartesiano está definida por un par ordenado, ¿no? Un par ordenado, X, Y. X, la variable independiente, y Y, la variable independiente. Si fueran dos variables, sería bidimensional. Hasta ahora, solamente hemos utilizado una sola variable, unidimensional. Bidimensional. Hoy vamos a ver en el tema de la regresión y correlación. Para ello, van a abrir su guía. Yo creo que todo el mundo tiene su guía así. Guía. Ahí está. Y la página 92.
regresión y correlación. Cuando hablamos de la regresión, tenemos que llegar a una relación funcional entre dos variables, entre X y Y. Y esa relación funcional no es más que una fórmula, un modelo matemático que va a ayudar, en este caso, a hablar de las predicciones. Pero aquí no entran los chamanes. Aquí matemáticamente, la predicción. ¿Qué pasará de aquí en 20 años? Si yo estoy empezando a abrir un negocio y quiero vender algún producto, quiero saber de aquí en 10 años, 5 años, ¿qué pasará? ¿Entraré en quiebra? ¿No? Para eso es este tema que se llama regresión y correlación. ¿Y dónde se utiliza más? En la demanda y la oferta. Ahí se proyecta la demanda para vender este producto. Quiero saber si hay demanda, quiero saber si hay oferta. Para eso entramos a lo que es la regresión y correlación ya en la aplicación, ¿no? Porque al final y al cabo se puede aplicar pues, en cualquier trabajo de investigación y o experimentación. Ese tema que se llama la regresión y correlación. Ya, saquen su guía a ver. Introducción. Todos tienen su guía, ¿no? Yo creo. Todos tienen su guía, sí. Esta guía cuesta ¿cuánto? 20 bolivianos, creo. Una cerveza cuesta 25. Y con agua, peor. Ahora pues no pueden beber. Algunos que quieren ya no pueden. Están prohibidos de beber. Peor te ve con la vacuna. Y esa es la causa, ¿no? Y el efecto es no, y el efecto, para eso es pues porque uno quiere tomarse unos traguitos, ¿no? Porque cuando se pone la vacuna no puede beber, no puede. Pero mejor, pues, ¿no? Así sus neuronas andan tranquilas, respirando bien, tranquilo. Ya, y algo más que me olvidaba comentarles. Ustedes saben que todo empieza y todo termina. En todo, ¿no? Tiene su inicio y tiene su final. Esta materia va a acabar hasta el 30 de julio. Para algunos que piensan que recién está empezando el semestre, ya está acabando. Y acaba en 2 semanas. Esta materia acaba fin de mes, 30 de julio. Ese era el comentario. Ya. Entremos a lo que es lo que nos corresponde ver la regresión y correlación. Hay la correlación simple y la correlación múltiple. Nosotros vamos a ver solamente la regresión simple, la relación que hay entre dos variables. ¿Qué buena relación habrá entre las variables X y Y? Para esto, y por eso que hablamos, si me ayudan en la página 92, en este capítulo se trata con muestras bivariantes cuantitativas, es decir, con muestras donde en cada unidad estadística se observan dos características cuantitativas medibles, X y Y. Por ejemplo, peso y altura de las personas. Peso, una variable, y altura, otra variable. ¿Qué relación habrá entre estas dos variables X y Y? Para entrar al tema que nos corresponde, tenemos que saber quién manda a quién. En la casa, ¿quién manda? La mamá. ¿Quién manda a quién? Para eso uno tiene que elegir quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente, porque vamos a hablar solamente con ustedes de la regresión simple, no de la múltiple. No, la regresión simple. Donde la mayoría de los experimentos, ¿no? Se están acomodadas a este tipo de relación que hay entre X y Y. X y Y. X, la variable independiente, y Y, la variable dependiente. Ustedes me van a ayudar. Y lo primero, aunque no es tan absoluto, pero lo primero saben
es elegir muy bien a la variable independiente y después a la variable dependiente. Aunque no es muy absoluto, pero ayuda en saber quién depende de quién. El ejemplo que voy a poner, ustedes me van a ayudar. Yo deseo vender este marcador. Para esto hago propaganda por televisión, por radio, por las redes. Hago la propaganda, ¿no? Yo quiero vender este producto. Para eso hago propaganda. Ventas, una variable. Propaganda, otra variable. Ayúdenme. ¿Cuál creen que es la variable independiente y cuál la variable dependiente? ¿Quién me puede ayudar? Yo quiero vender este producto. Para esto, a venta sería una variable, ¿no? Y propaganda sería otra variable. Pero ahora yo quiero saber lógicamente, quién puede ser la variable independiente y quién la variable dependiente. ¿Quién me ayuda? La dependiente las ventas porque depende de la publicidad que le haga. Ahora, ayúdeme, Kevin. Cuando usted me está diciendo que la variable dependiente, las ventas, ¿no? Y la variable independiente, la propaganda. La pregunta, a mayor propaganda, ¿qué puede ocurrir? Mayores ventas porque lo Mayor conocen más ganancia, gente. ¿no? Eso, muy bien. Una relación, ¿de qué tipo? Directa, ¿no? Una A, y eso se llama correlación. La buena relación que hay entre X y Y, hay una buena relación. A mayor venta, perdón, a mayor propaganda, mayor ventas, ¿no es cierto? Está muy bien. Lógicamente, ¿no? Lógicamente, pero no es tan absoluto determinar quién es la variable independiente, quién es la variable dependiente. Pero, lógicamente, a mí me permite hacer mejor el trabajo de investigación, sabiendo que yo haciendo mayor propaganda, yo sé que voy a tener más ventas, ¿no es cierto? He elegido a la variable independiente y he elegido a la variable dependiente. Por tanto, tengo un par, un par. Y ese par es una muestra. Para eso, en un día X, ¿no? En un día X, hago la propaganda y al final tendré la respuesta, las ventas. A la causa, el efecto. Y estas son relaciones funcionales, porque al final tengo que utilizar el concepto de la aproximación por mínimos cuadrados para tratar de obtener un modelo matemático que me ayude en el trabajo de investigación y o experimentación. Ya, página 92. Por tanto, se trata de estudiar la asociación entre dos variables conocidas, también conocida como asociación simple. La relación simple es la que vamos a ver nosotros. Y después ya ustedes ya los conocimientos verán la regresión múltiple, si es que en su trabajo de tesis les obliga a hacer un trabajo de regresión, especialmente regresión, sí, de regresión. Ya, ese es el tema que nos fueron. Y lo último. La regresión es una relación funcional. Vamos a hallar un modelo matemático, en este caso de tipo lineal, porque hay también de tipo no lineal. Saquen su máquina calculadora. Ahí están regresiones. Saquen todo su máquina calculadora. Enciéndanla. Ya la encendí. Ahora ponga mode. Y pone el modo estadístico. En mi máquina, la número 3. Ahí están todas las regresiones. La 1 hemos aprendido con una sola variable. 1 menos varianza con una sola variable. Ahí la 2, A más B de X. Esa es la que vamos a hacer hoy. Esa es la regresión lineal. La número 3 es una relación de potencia. C más menos CX al cuadrado. La 4, una regresión
Ya. La 2 es lineal, sí. La 3 es no lineal. La 4 también es no lineal, una regresión logarítmica. La 5 exponencial, no lineal. La 6 también de potencia. Y la 8 inversa. ¿Hay cuántas regresiones? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regresiones. De las 7 vamos a estudiar a la regresión lineal. Con este grupo, a la regresión lineal. Esa es la primera parte. Y después tenemos que ver la buena relación que hay entre X y Y. Cuando Kevin decía, hay una buena, a mayor propaganda, mayor venta. Hay buena relación, bueno, relación directa. Buena relación. A esto se llama correlación, la correspondencia que hay entre las dos variables X y Y. En estos 15 minutos he entrado a la introducción de lo que es lo que nos corresponde ver ahora. A ver. Regresión y correlación. Y esta lo voy a poner ahí en la plataforma. Está más completita aquí en la guía. Más completita aquí en la guía. En esta unidad trataremos con muestras bivariantes cuantitativas, es decir, con muestras donde en cada unidad estadística se observan dos características cuantitativas X y Y. Por ejemplo, peso y altura, volumen y temperatura, ventas y propagandas. La regresión y la correlación son dos técnicas estrechamente relacionadas y comprenden una forma de estimación. ¿Y saben para qué sirve esto? Para predecir no el futuro como los chamanes, para predecir, porque estamos utilizando variables de tipo cuantitativa. Lo primero tenemos que ver es la regresión. La primera forma del estudio de la asociación, hay dos tipos de asociación, simple y múltiple. Solamente veremos con ustedes la asociación simple. Así quedamos con Braulio. No el cantante, ¿no? Ustedes lo conocen a Braulio. Braulio. O Johnny. La primera forma del estudio de la asociación entre variables X y Y es la regresión. Oiga la palabra, la regresión. Y esto en el Excel está en un icono parecido a esta. Van a entrar al Excel. Así está. Esta es el icono de la regresión. Así, en el Excel. Van a entrar a alinear después de la clase. Van a entrar así. Está el X y el Y. Unos puntitos. Miren, vean a ver. Pero estos puntitos, ¿qué se llaman? Pues? Se llaman puntos muestrales. Y el punto muestral tiene este punto, por ejemplo, un X y un Y. Este otro punto, un X y un Y. Aquí hay, ¿cuántas muestras aquí hay? 2, 3, 4, 5, 6. Estoy contando. ¿Dónde está el cursor? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. N igual a 17. N pares, ¿no? 17 pares de puntos. Esto se llama dispersograma o nube de puntos Esta me va a ayudar a aproximar a un modelo matemático, ya sea lineal o no lineal. Y a eso es en la parte de la regresión lo vamos a ver enseguida. Y es primero, tenemos que hacer eso. Tenemos que saber a qué tipo, qué modelo matemático voy a obtener. Eso se llama regresión. Regresión. Tratar de ajustar, es la palabra. Tratar de ajustar a la serie de pares de puntos un modelo que usted conoce. Un modelo matemático, ¿no? Un modelo que usted conoce. Espérame un segundito. Yo conozco, no a un modelo desconocido.
a un modelo matemático conocido. Por ejemplo, uno conocido que es en geometría analítica nos han enseñado la línea recta, el más conocido, el más popular, donde la mayoría de los experimentos se acomodan a ese tipo de función. Otra popular, esta miren, a ver, ¿qué es esta? ¿Quién me ayuda? ¿A qué se puede aproximar esta serie de pares de puntos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿A qué modelo matemático se puede ajustar? ¿Quién me puede ayudar? A una línea recta, ni yendo a Cotoca, como una línea recta, pues, o dos, digamos, ni yendo a Cotoca. ¿Alguien que me pueda ayudar? Hola, Alá. Como los turcos que dicen por Alá. ¿Quién ayuda? No, nadie, todos están durmiendo, digamos. A ver, Brian Oliver, ¿a qué modelo matemático este que está indicando el cursor se puede aproximar? Brian Oliver, ayúdame. ¿Está durmiendo, Brian? Durmiendo, dije. Cristian Áñez. Cristian, ¿a qué modelo matemático se puede aproximar esta serie de pares de puntos? Mire el cursor, a ver. ¿Quién esto lo está indicando el cursor? Una parábola. Una parábola, ¿no? Cercana a una parábola. Una ecuación de segundo grado, una no lineal. Y esta, Lineal. una lineal, ¿no? Lineal positiva, ¿no? A mayor propaganda, mayor venta. Este será el modelo. A mayor X, menor Y. Ah, relación inversa. Y esta, media complicada, ¿no? Complicada. Casi haciendo círculos. Muy complicado. Es lo primero que tenemos que ver. Y eso se llama regresión. Regresión, que consiste en determinar una relación funcional entre las variables X y Y. ¿Con el fin de qué? Con el fin de predecir el valor de una variable en base a la información de la otra. Yo quiero saber si he hecho el trabajo de ventas con la propaganda. Quiero saber de aquí en el 2025 qué pasará con mi producto. Ah, los proyectos, pues, ¿no? Proyecto, hago una regresión. La regresión lineal simple comprende el intento de desarrollar una línea recta o ecuación matemática lineal que describe la reacción entre dos variables. Ah, ya, y no siempre una línea recta así. También puede ser una relación no lineal, como una parabólica, una logarítmica popular, una exponencial, la pandemia, una exponencial, las más populares, ¿no? Y después vemos la otra parte. La otra parte se llama correlación. ¿Dónde está la otra parte? Ya, la variable que se ha de predecir se denomina variable dependiente, ¿no? Y la variable que es la base de la predicción se denomina variable independiente. La segunda forma, aquí está. La segunda forma del estudio de la asociación entre las variables X y Y se denomina correlación. La correspondencia que hay entre las variables X y Y, que consiste en determinar la variación conjunta. Está en la guía, sí, página 92. La variación conjunta de las dos variables, su grado de relación, su sentido, que puede ser positivo o negativo, ¿no? Una puede ser directa, otra puede ser inversa. La directa, la pendiente positiva, la inversa, la pendiente negativa, si es la lineal. La medida del grado de relación se denomina coeficiente o índice de correlación lineal. Ya, eso tenemos que ver. Por ello, que en principio hablamos del diagrama de dispersión.
¿Qué es el diagrama de dispersión? Usted entra al laboratorio y saca datos, ¿no? Utilizando, a ver, en física, que yo me acuerdo, para graficar la gráfica velocidad en función del tiempo, la variable independiente del tiempo, ¿no? La variable independiente del tiempo y la variable dependiente la velocidad. A un determinado tiempo, una determinada velocidad, y a un punto, una muestra, otro determinado tiempo, otra determinada velocidad, otro puntito, y así, a un determinado tiempo, otro punto para la B, otro tiempo, otro punto para la B. Esta serie de pares de puntos se llama diagrama de dispersión. Dados n pares de valores x1, y1, x2, y2, xn y n de una variable bidimensional, porque al final es una variable bidimensional, x y, observadas en una muestra, dados los xy, son los valores de la variable independiente de x, y los y sub i son los valores de la variable dependiente. Por tanto, se define diagrama de dispersión o nube de puntos a la gráfica de los valores x y sub i de las variables x y y en el sistema cartesiano. Ahí está, la nube o diagrama de dispersión. Esta nube me va a permitir llegar a un modelo matemático, ¿no? Matemático. En este caso, por ejemplo, utilizando el método de los mínimos cuadrados por derivación, derivadas parciales, sí. El método, pero no vamos a hacer eso. Porque algunos no saben, pues ya no he olvidado derivar ya. Por el método de los mínimos cuadrados vamos a tratar de ajustar la serie de pares de puntos a un modelo matemático, Tratemos de ajustar esa línea recta que pase por la mayoría de los puntos utilizando la distancia mínima. Si por acá hubiese un punto donde está indicando el cursor, ese está fuera de los parámetros normales. Elimínelo. Si por aquí estuviese un punto, por acá donde está el cursor, no, está fuera de los parámetros normales. Elimínalo. A la mayoría, miren acá, la mayoría, ¿no? Van a formar aquí una línea recta. Esta es dependiente positiva, implica que a medida que aumenta X, aumenta Y. Y esta inversa, también se va a acomodar a una línea recta. Esta se va a acomodar a una parábola no lineal. Y esta, cuando los puntos así forman casi círculos, ¿no? Se dice que no hay regresión, no hay correlación. Y ese es el diagrama de dispersión. Y después tenemos que ver otro concepto que vimos en la parte descriptiva con una sola variable. Hablamos, ¿se acuerdan de la varianza? ¿Sí, no? Ahora tenemos que hablar de la covarianza, porque tanto X como Y varían. Ahí entonces tenemos que hablar de la covarianza. Ahí está en su libro, sí, página 93. En este texto se tratará la parte básica del tema de la regresión lineal simple, determinando la función lineal y igual a más bx. En la máquina calculadora salió, ¿no? En el modo, entrando en la stat, la primera, la 2, a más b de x. ¿Qué es a y qué es b? B es la pendiente y la letra a es la intersección. Más a b de x es la ecuación lineal. Y esta se llama la ecuación de predicción. Y con un sombrerito, sí, la ecuación de predicción, igual aquí a la intersección del ajuste con el eje de las Y. Va a haber una intersección. Se llama A, la ordenada en el origen. B es la pendiente.
Pero aquí no se llama pendiente, se llama coeficiente de regresión lineal. Aquí la pendiente positiva, ¿no? Por tanto, el coeficiente de regresión lineal será positiva. Creciente, creciente. Aquí ve, la pendiente es negativa. Por tanto, el coeficiente de regresión lineal, que en la nomenclatura es la letra B. La pendiente será negativa, ¿no? Aquí la regresión será el coeficiente de regresión lineal negativo. Y ahí la covarianza es la variación tanto que existe en X y en Y. Y la covarianza es una estadística que mide el grado de dispersión conjunta de las variables X y Y. Yeah. Sin demostrar, sin nada, la covarianza se la denota así. Cov X, Y, o solamente S de X, Y. S, ¿se acuerdan? Es la desviación estándar, ¿no? Pero cuando hay dos variables se pone X, Y. Y hay dos modelos matemáticos para la covarianza. La sumatoria desde el par 1 hasta el último, desde el par 1, desde 1 hasta N17, digamos acá. La sumatoria del producto de quién? De las desviaciones. Esta es una desviación de la variable independiente y esta es otra desviación de la variable dependiente. El producto de las dos desviaciones, de la independiente y la dependiente. ¿Qué es una desviación? La diferencia entre el valor de cada dato menos su media aritmética verdadera. Esa es la desviación. En este caso para la variable independiente. Y aquí por la desviación de la variable dependiente. Igual, la misma cosa. La diferencia entre el valor de cada dato, en este caso de los y sub phi, menos su media, ¿no? Aquí utilizando álgebra elemental. Querido Watson, álgebra elemental llega a este otro modelo matemático. Está en la guía, sí. Página 93. Está en la guía. Sumatoria desde el par número 1, XY por Y sub phi, entre el tamaño de la muestra, menos los dos promedios. Menos los dos promedios. Y después tenemos que hablar del índice del coeficiente o índice de correlación lineal. ¿Esto qué me dice? La buena relación que hay entre las variables X y Y. Eso se llama coeficiente o índice de correlación de Pearson. Ahí está. De Pearson, ¿dónde está eso? Página 94. Coeficiente o índice de correlación lineal de Pearson. Y esto me dice la buena relación que hay entre las variables X y Y. Tenemos que medir la buena relación. En este libro, la buena relación será cuando R sea mayor a 0,7. Si hay una relación entre X y Y 0,2, no, ¿para qué? Pues no hay relación, digamos. No hay correspondencia. Pero sí, una buena correspondencia habrá cuando ya R sea mayor a 0,7, ¿no? Y ahí depende de la covarianza. Primero haríamos eso y dividido entre las dos desviaciones estándar, la de X y la de Y. El modelo matemático está en la página 94. Resáltenlo. Este índice es para saber la buena relación que hay entre las variables X y Y. Y también utilizando otro álgebra elemental, yendo por otro camino, digamos a esta otro modelo matemático. En el numerador hay 3 modelos matemáticos en función de la desviación, ¿no? 3 modelos matemáticos, cualquiera de ellos para medir el índice, la buena relación que hay entre X y Y. Ahora, este índice camina entre -1 y 1. -1, una buena relación, pero de tipo ¿cómo se llama?
esta, más 1, una buena relación positiva y una buena relación negativa. Una buena relación perfecta, ahí está la palabra así. Se verificará más adelante que el coeficiente de correlación lineal, R está en la máquina, enseguida lo vamos a hacer, es un número comprendido entre menos 1 y más 1. Menos 1, una buena correlación perfecta negativa. Cuando la línea recta, cuando esta línea recta, esta es la menos 1. Cuando ella hace un ángulo de 135 grados con el eje de las X, cuando el ángulo que hace la línea recta, que es la del ajuste, tenga un ángulo de 135 y la tangente de 135 grados es menos 1, una buena relación perfecta negativa. O en su caso esta otra, una buena relación perfecta. ¿Cuándo será? Cuando el ángulo, la línea recta, ¿no?, tenga un ángulo de 45 grados con el eje de las X, y la tangente de 45 es 1. O entonces se mide entre la buena relación que hay entre dos variables en este intervalo, entre menos 1 y 1. R mayor o igual a menos 1, relación perfecta negativa. Y entre menor o igual a más 1, relación perfecta positiva. Las dos acá. Pero si R es 0, 0, 0, 0, como algunos que sacaron 0 en el examen, ya no entraron y ya lo retiraron la materia. Si eres 0, si eres 0, aquí está. Esta es la correlación cuando es 0. No hay un modelo matemático, a no ser que sea una especie de un helicoidal o algo parecido, pero no. Se dice acá, en lo que nos corresponde, no hay relación entre X y Y. Por tanto, no hay R es igual a 0. ¡Cero! Como algunos que sacaron 0 en el examen, ya no entraron porque ya lo retiraron la materia. Bien, y de esta parte tenemos que hablar nosotros, de la regresión simple. Aquí está clarita, esto es lo que tenemos que hallar. Esta es la ecuación de predicción. Esta es la ecuación de predicción. La Y con sombrerito. Aumentenle así. En la página 94, pónganle un sombrerito. Pónganle un sombrerito. Esta es la ecuación de predicción. Que depende de A y de B, de estas dos constantes, de estos dos parámetros, A y B. A, la ordenada en el origen. B, la pendiente. Pero aquí no se conoce como pendiente. Aquí se conoce como coeficiente de regresión lineal. Y hay que determinar A y B. ¿Cómo? Por tres caminos. Uno, utilizando los modelos matemáticos. 2, utilizando una simple calculadora. Y 3, por Excel. Y ustedes lo van a ver. Después de que acabemos la clase, primero se van a vacunar y cuando vuelvan ya contentos, entran al Excel. Uno vuelve contento a su casa porque dice, ya estoy con la vacuna. De aquí en 10 días voy a tener por lo menos algo de inmunidad para que no pueda contagiar a mi familia. Eso uno tiene que saber y tiene que tener en mente. El coeficiente B no se llama pendiente acá. Lógicamente es la pendiente, sí, en la ecuación lineal. ¿Por qué lineal? De primer grado, ¿no? El coeficiente B es la pendiente, que aquí representa al famoso coeficiente de regresión lineal. Coeficiente de regresión lineal. Página 96. Ahí están las fórmulas de las rectas de regresión de mínimos cuadrados. Ahí están las fórmulas de las rectas de regresión de mínimos cuadrados. Aplicación de sumatorias, y ellas vienen de derivadas parciales. Pero no nos interesa a nosotros sobre eso, ¿no? Aquí está el ajuste. Aquí este es el ajuste, sí. Esta ecuación de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. En la muestra, 7. Trate de ajustar a la mayoría de los pares de puntos un modelo. Aquí se ajusta un modelo matemático, la línea recta. ¿Pero en qué condiciones? Bueno,
porque también yo puedo trazar por acá una línea recta, pero muy alejado de los demás, ¿no? Utilizando el concepto de la distancia mínima para utilizar el método de los mínimos cuadrados. ¿Y qué es el método de los mínimos cuadrados? Llegar a los modelos matemáticos utilizando derivadas parciales para hallar los mínimos. Derive igual a cero, ¿no? Derive e igual a cero. Pero no haremos eso, sino que vamos a directamente utilizar la parte que nos corresponde a hallar A y hallar B. A, aquí está clarito, la intersección del ajuste. ¿Este es el mejor ajuste? Seguramente este será el mejor ajuste para todos los pares de puntos, de tal modo que la distancia para la mayoría de los puntos se utilice el concepto de la distancia mínima, y después por derivadas parciales y utilizando el método de los mínimos cuadrados, determinemos el modelo matemático. Y para hallar el modelo matemático es hallar A y B. Y B es la pendiente. Esta vez la pendiente. En este caso la pendiente es positiva porque es creciente, ¿no? Creciente. La pendiente positiva. Por tanto, el coeficiente de regresión lineal será positivo. Y la regresión, ¿saben de quién depende? De B. No depende de A. Depende de B, de él, de B. Depende de la regresión lineal. Ya, ahí están algunas formas en su modelo matemático para hallar B, matemáticamente. Está en su libro, en página 96. Hay dos caminos para hallar a B. Como canta Laura León, dos caminos. Un camino utilizando la covarianza, dividido entre la varianza de la variable independiente. La varianza de la variable independiente. Porque al final la regresión depende de B, del coeficiente de regresión lineal, que no se conoce como el nombre de dependiente aquí, ¿no? Pero, ¿qué es la pendiente? Aquí la pendiente, el B. Pero con el nombre acá, coeficiente de regresión lineal. Página 96, resáltenlo. Interpretación del coeficiente de regresión. Primero hallemos la B, ¿no? Por la covarianza, ya después sustituyendo la covarianza, como vimos hace 10 minutos, tenemos este modelo matemático, cualquiera de ellos. Y ahí ya tengo B. Primero se halla B y después se halla A para el modelo matemático. Primero se halla B. Primero hallamos a B, a él, y después recién hallamos a A, porque A depende de B. Para eso, una simple diferencia. El modelo está en la página 96. Resáltenlo. Resáltenlo. Y A, que es la ordenada en el origen, es igual a la media, al promedio de la variable dependiente menos el coeficiente de regresión lineal por el promedio de la variable independiente. Un camino. Todo eso es un camino para hallar, para determinar la ecuación de predicción. Un camino, como canta Laura León, es dos caminos, digamos. Y el otro camino, por geometría analítica. Esta es la fórmula del punto pendiente. Geometría analítica. Lo mismo, pero vaya por otro camino, por geometría analítica, utilizando el concepto del punto pendiente. Y y X son las variables independientes, menos Y medios el promedio de la dependiente, X medios el promedio de la variable independiente, y esta es la pendiente. Todo lo que está indicando el cursor es la pendiente, y la pendiente, ¿quién viene a ser B? ¿No es cierto? B, la pendiente. Y esto que se llama en geometría analítica, una de las formas de la línea recta, el punto pendiente. El punto, el punto pendiente. Estos dos se intersectan en un punto, sí. La media en X
y la media en Y. Ya, estamos hablando de la B. Si B es mayor a 0, entonces se dice que la tendencia lineal es creciente, la pendiente positiva. A mayor X corresponden mayores valores de Y. Aquí el ejemplo que se puso al principio, que era ventas y propagandas. A mayor propaganda, mayor venta. Si B es menor a 0, entonces la tendencia lineal es decreciente, es decir, a mayores valores de X corresponden menores valores de Y. En el libro, página 97. Si B es 0, aquí no hay pendiente. Si B es 0, ¿qué va a pasar? Si B es 0, acá, quedaría Y igual a A. Quedaría Y igual a A. Quedaría Y igual a, no hay pendiente, pues. No hay pendiente. No hay, ¿qué se dice en el léxico? En el léxico se dice estacionario. Y esa función es constante, ¿no? Cuando B es 0, entonces Y igual a A. Esta es una función constante. Y una función constante en cálculo 1 nos han enseñado es una línea recta paralela al eje horizontal. Una función constante. Aquí pues no hay regresión, no hay si la pendiente es 0, si la regresión depende de B, como les comenté hace un minuto, no hay ni yendo a Cotoca. Aquí no hay regresión. Ya. Eso. Ya esto ya es teoría. Y al final tenemos que hablar de este coeficiente. Del último. Coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación es el mismo que el de correlación, solamente que a este se lo eleva al cuadrado y se lo expresa en porcentaje, el R cuadrado. En el Excel esto sale, el R cuadrado. Este se llama coeficiente de determinación. Es el mismo coeficiente de correlación, pero elevado al cuadrado. Solamente que expresado en porcentaje. Es decir, el 100% de la variación total es R cuadrado. Es lo mismo que el coeficiente de correlación lineal, pero elevado al cuadrado, pero ahora se llamará coeficiente de determinación. Y este es el que está expresado en porcentaje. Indica en qué porcentaje, la ecuación de regresión lineal nos está, indica en qué porcentaje la ecuación de regresión está explicando la buena relación entre X y Y. El R cuadrado, que es llamado el coeficiente de determinación, explica la buena relación que hay entre X y Y, pero expresada en porcentaje. Al final dice en qué porcentaje nos está explicando la buena relación. Bueno, ¿quién? Pero no está explicando la ecuación de regresión lineal. ¿En qué porcentaje la ecuación de regresión lineal nos está explicando la buena relación que hay entre X y Y? Es este que se llama coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. ¿Dónde está? En su libro. En su libro está en la página 98. Ya hablamos al rato, ¿no? Del R, solamente del R, que se llama índice de correlación lineal. Pero y ahora el R es R cuadrado, se llama índice de determinación o coeficiente de determinación. De determinación. ¿Y aquí dónde está? R cuadrado igual a 1. Una relación perfecta entre X y Y. Al final, esto varía entre 0 y 1, sí. Al final, esto varía. R cuadrado 0, no hay correlación. Al final, este varía entre 0 y 1. 0 y 1. ¿Dónde está en la guía? Si me ayudan.
0 y 1. Ahí está, pues. Por acá está. Aquí. Y el cuadrado entre 0 y 1. Porque 1 al cuadrado, 1. Menos 1 al cuadrado, 1, ¿no? Entre 0 y 1. De una correlación 0 a una perfecta correlación. En esta guía, como les comentaba, va a haber una buena relación si el coeficiente de correlación es mayor a 0,7, ¿no? O menor a menos 0,7 en valor absoluto. Pero el haber supuesto una función lineal entre dos variables y haber encontrado un alto coeficiente de correlación, un alto que implica que R casi está en el 1, 0,9, 0,98 por ahí. No necesariamente significa que una variable depende de la otra, pues esta correlación puede ser causal, sino casual. También se puede estudiar la regresión lineal múltiple para una dependiente y varias variables independientes. También se puede estudiar la regresión lineal múltiple. ¿Dónde está eso? En el libro. Que trata de ajustar modelos lineales o linealizables entre una variable dependiente y más de una variable independiente. En este tipo de modelos es importante testear la heterocedasticidad. Eso se llama así. Esto de esta. La variable dependiente depende de varias variables independientes. Seguramente alguna vez ustedes utilizarán eso para algún modelo matemático que les pidan en su trabajo de investigación. Pero ya es amplio eso. Ya. También hay estas las otras, ¿no? Las no lineales. La exponencial, la potencial, la logarítmica y así. Ya, si alguien tuviese una pregunta acá, esto acaba en teoría hasta aquí. Ya, y haremos un ejemplo, a ver, un ejemplo que está por acá. Un ejemplo que está por acá. Hola y bienvenidos a un nuevo video de matemáticas. Ya, esto está en la plataforma, sí. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema de estadística que dice: la siguiente tabla muestra las alturas redondeadas en centímetros y los pesos en kilogramos de una muestra de 12 estudiantes del primer año de una determinada universidad. Y nos pide 5 cosas. En primer lugar, obtener un diagrama de dispersión para estos datos. En segundo lugar, determinar si existe relación lineal entre los datos. El punto número 3, obtener las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. 4, ¿cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Y 5, ¿cuál es la altura aproximada de un estudiante que pesa 77 kilogramos? Y nos dan la siguiente tabla con los 12 datos, donde aparece en la primera columna la altura en centímetros, que son estos valores de aquí, y el peso en kilogramos, que son estos valores de aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el diagrama de dispersión para estos datos. El diagrama de dispersión se refiere a graficar todos estos datos en un plano cartesiano, considerando estos valores como si fueran las coordenadas en dicho plano cartesiano. Primero tenemos que elegir cuál eje va a representar cuál dato de estos. Podemos elegir, por ejemplo, que el eje X represente la altura y que el eje Y represente el peso. O también al revés, que el eje X represente el peso y que el eje Y represente la altura. Ya, es indistinto, ¿no? Entre la altura y el peso, ¿cuál creen que se puede utilizar más
como variable independiente y como variable igual como variable dependiente. A veces se complica, ¿no? Se complica, ¿sí o no? Pero entre las ventas y la propaganda, lógicamente la propaganda, pues, ¿no? Variable independiente. Y entre la altura y el peso, a veces se complica, por tanto es arbitrario elegir uno como X y otro como Y. No hay problema. No es absoluto, es relativo, pero no se olvide así. Usted cuando tenga que tratar con dos variables, una de ellas ha de ser variable independiente, ¿no? La que más varía. No importa cuál elección hagan, hay veces que es más sencillo o más que se ve mejor, que es más estético, digamos, elegir el eje X para determinada medición, pero en este caso da lo mismo cuál eje elijamos. Entonces yo lo que voy a hacer es elegir el eje X como la altura y el eje Y como el peso. Así que 178 va a ser la coordenada X del primer punto y 69.8 va a ser la coordenada Y de ese primer punto, y luego así cada uno de estos representa las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Hay que graficar entonces todos esos puntos y obtenemos una gráfica como esta de aquí. Hay que elegir una escala. Así va a salir en el Excel. En el Excel agarra desde primero la variable independiente, sí. En el Excel, la variable independiente y después la variable dependiente. Lo agarra todo y lo pone al icono del... Ahí está va a galinear. En el icono del Excel está así está el icono del Excel. Un clic ahí, ya está. Este es el diagrama de dispersión o también serie de pares de puntos, o también llamada ¿qué? Nube de puntos, número de pares, nube de pares de puntos. Esto usted lo hará en el Excel. Toda la práctica que está ahí lo hace en el Excel. Igualito lo recorta con sus datos, ¿no? Lo recorta y lo pega en su... Lo imprime y con el... Con eso. Lo recorta y lo pega a su práctico. Todo tiene que ser en Excel, sí. Que resulte favorable. No necesariamente tenemos que elegir un cuadrito como una unidad. Hay veces que nos va a servir más irnos saltando, por ejemplo, como aquí, ir de 5 en 5. Y tampoco hace falta graficar desde el origen. Si se fijan aquí, el punto de esta esquina no es el 0, 0, que sería el origen, sino que empezamos aquí en el 150 y 55, 55 para el peso y 150 para la altura, porque si nos fijamos en los datos, todos los datos son mayores que 150 y lo máximo a lo que llegan, bueno, el número máximo en la altura es el 188, así que no hace falta ir más allá del 190 ni hace falta ir menos que el 150, por lo que no hay necesidad de graficar esto desde el origen. Entonces elegimos un punto de inicio tanto para la altura como para el peso y elegimos una escala que nos resulte favorable. Ya que hemos hecho eso, entonces vamos a graficar cada punto como las coordenadas correspondientes. Por ejemplo, el primer punto que dice 178,69.8 es 178 en la altura, o sea, más o menos aquí, 178. Y subir hasta 69.8. Bueno, pues subimos hasta 69.8 y caemos en este punto de aquí. Y así, cada uno de estos puntos lo vamos graficando. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay dos puntos que tienen la misma coordenada X, 178, que es también, por ejemplo, este de acá, 178,75.6. También se encuentra aquí a la misma altura respecto al eje X. Bueno, así puede pasar con varios puntos, incluso puede haber dos puntos que también tengan el mismo peso, por ejemplo, y diferentes alturas. Lo importante aquí al obtener el diagrama es ir visualizando estos datos, qué tipo de tendencia llevan. Puede ocurrir, bueno, diferentes
circunstancias aquí. Pueden ocurrir diferentes cosas. Una es que los puntos aparezcan dispersos en forma aleatoria, o sea que aparezcan puntos aleatoriamente de tal manera que parece que no hay ninguna relación entre una variable y la otra. En este caso los puntos no son tan aleatorios. Si se fijan, los puntos se van ubicando cada vez más arriba conforme más nos vamos moviendo hacia la derecha. Eso sugiere que entre mayor es la altura de un estudiante, mayor será su peso. Entonces hay alguna relación entre la altura y el peso. En este video vamos a calcular la relación lineal que puede existir entre dos variables. No es el único tipo de relación que presentan dos variables, también pueden presentar relación cuadrática, cúbica o relación logarítmica o exponencial. Hay bastantes tipos de relación que pueden presentar dos variables. Ya más adelante iremos viendo otro tipo de relaciones, pero en este caso vamos a centrarnos nada más en relación lineal. Relación lineal significa que podamos ubicar, bueno, que podamos trazar una línea recta que más o menos se parezca a la forma en la que se van distribuyendo estos puntos. O sea, línea recta que más se aproxime a la forma en la que se distribuyen estos puntos. Por ejemplo, una línea recta podría ser esta de aquí. Obviamente la línea recta no va a pasar por todos los puntos porque los puntos no están alineados, así que se trata de trazar una línea recta que más o menos se acerque a lo más posible a todos los puntos. O sea, obviamente no vamos a trazar una línea recta por acá arriba o una línea recta por acá abajo porque estaría muy lejos de los puntos. Esta línea recta está más o menos cerca de todos los puntos. El problema... ¿Cómo se ajusta a ella? Tratando de que la distancia de él a ella sea lo más mínimo posible. La distancia mínima, utiliza el concepto de la distancia mínima. Si por aquí trazo una línea recta, no, pues no puede ser. Trace, ajuste este lugar geométrico a la serie de pares de puntos de tal manera que la distancia sea mínima y pase por la mayoría, ¿no? Esto se llama ajuste por mínimos cuadrados. Ajuste por mínimos cuadrados. Y para la demostración de los modelos matemáticos de mínimos cuadrados entramos a lo que son las derivadas parciales. Por eso que es muy complicado. Y ahí nomás se da en forma simple, tal como quedamos con los otros profesores. Con trazar una línea recta así por nuestro criterio es que otra persona, por ejemplo, al ver este conjunto de puntos, podría decidir trazar no esta recta, sino una recta distinta, por ejemplo, esta de aquí. Quizá para otras personas resulte ser una recta que más se aproxima a los puntos. Y bueno, pues podemos ver que puede salir aquí una infinidad de rectas distintas que puede parecer que se aproxima más a estos puntos. Entonces, para calcular cuál va a ser la recta más cercana a estos puntos, necesitamos unas expresiones matemáticas precisas que nos permitan calcular la ecuación de esta recta sin depender pues de cada investigador, de cada persona que esté manejando este tipo de datos. Así que eso es lo que vamos a hacer más adelante. El punto número 2 nos dice, determine si existe relación lineal entre los datos. Bueno, como ya expliqué ahorita con los puntos que teníamos ahí graficados, vemos que sí, al parecer existe un tipo de relación lineal, ya que es posible trazar una recta que se ajuste a esos datos que teníamos graficados, y vemos que conforme más aumenta una variable, más aumenta la otra variable. Así que eso nos sugiere que sí puede existir un tipo de relación lineal, pero aún así hay que determinarlo a partir de una fórmula. La fórmula que nos va a permitir determinar esto es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bueno, no exactamente este coeficiente de correlación lineal, sino otro coeficiente que va a ser elevar el coeficiente de correlación lineal de Pearson al cuadrado. Entonces, vamos a empezar viendo qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ese coeficiente se representa como R y se calcula dividiendo la varianza de las variables x, y entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Esto se llama covarianza. Covarianza, S, X, Y.
Esta es la desviación estándar de la variable independiente y esta otra es la desviación estándar de la variable dependiente. Pero en el numerador es la covarianza, la correlación, covarianza. Si no saben lo que significan estas letras, no se preocupen, aquí voy a poner las fórmulas también. La covarianza entre dos variables la representamos como SXY y se calcula como la suma de estos dos productos. Ahorita más adelante vamos a ver cómo calcular esto a partir de la tabla. Simplemente es cada dato menos la media, eso para las X, también para las Y. Vean la página 93. Luego multiplicar todos esos datos y finalmente sumarlos y dividir entre n. N es el número total de datos que tenemos, que en este caso tenemos 12 datos porque el problema nos dice que es una muestra de 12 estudiantes y de la tabla podemos contar que efectivamente tenemos 12 datos. Así que n va a valer 12. Bueno, SXY entonces es la covarianza. Ahora, SX, como les decía, es la desviación estándar para la variable X y esta se calcula como la raíz cuadrada de la suma de cada dato menos la media elevada al cuadrado y todo esto dividido entre el número de datos. Y el SY es lo mismo, nada más que para la variable Y en lugar de la variable X. Así que vamos a ver cómo calcular estas tres cantidades a partir de los datos de nuestra tabla. A nosotros nos dieron esta tabla en el problema. A partir de aquí, lo primero que debemos hacer es calcular la media de cada una de estas variables, la media o el promedio. Recuerden que la media entre un conjunto de datos simplemente se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos que sumamos. Así que lo primero que vamos a hacer aquí es sumar todos estos datos de X. Vamos a colocar aquí abajo el total. Entonces, al sumar todos estos, aquí da como total 2037 y al sumar todos los datos de la variable Y nos da como resultado 832.7. Ahora vamos a dividir la suma entre el número de datos para obtener la media de la variable X y también a dividir esta suma entre el número de datos para obtener la media de la variable Y. Así que la media de la variable X va a ser la suma, que es 2037, entre 12. Hacemos la división y eso nos da 169.75. Ahora vamos a calcular la media de la variable Y, que va a ser 832.7 entre 12, lo cual nos da 69.39. De esa manera tenemos los promedios o medias de cada una de estas variables. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar unas columnas a esta tabla, unas columnas que nos van a hacer falta para calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Entonces, la primera columna que agregamos es esta de aquí, que es X menos Página 94. la media de X. Esta columna la vamos a calcular restándole a cada valor de X la media de la variable X que acabamos de obtener. O sea, hacemos 178 menos 169.75, el resultado de esa resta es 8.25. Luego hacemos 160 menos 169.5 y el resultado es menos 9.75. Y así para cada dato de estos lo vamos haciendo y los vamos escribiendo aquí en su fila correspondiente. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para la columna de las Y. Vamos a calcular Y menos la media de la variable Y. O sea que ahora a cada dato de los que aparecen aquí en la columna de Y le vamos a restar 69.39, que es la media de Y. O sea, 69.8 menos 69.39, eso nos da 0.41. Y así con cada uno de estos datos y los vamos escribiendo aquí. Estas se llaman desviaciones de la variable independiente y la variable dependiente, con relación a su media aritmética verdadera, X con rayita y Y con rayita. Ahora que tenemos estas dos columnas, vamos a construir otras columnas. Vamos a elevar la columna de X menos la media de X al cuadrado. O sea, cada uno de estos datos lo elevamos al cuadrado y obtenemos el valor correspondiente. Simplemente recuerden que elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar el dato por sí mismo. O sea, aquí es 8.25 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 8.25 por 8.25, y eso nos da 68.06. Luego multiplicamos este dato por sí mismo, eso nos da 95.06, y así para cada dato. O sea, cada dato lo elevamos al cuadrado
y vamos escribiendo aquí los resultados. Y hacemos lo mismo ahora con la columna de y menos menos la media de y. Vamos a elevar al cuadrado los datos que aparecen en esta columna y los colocamos aquí. Y aquí hace falta una tercera columna que va a consistir en multiplicar los datos de estas dos columnas. Multiplicamos 8.25 por 0.41 y eso nos va a dar el primer valor, que es 3.38. Luego multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí. Multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí, y así sucesivamente. Esa va a ser la columna de x menos la media por y menos la media de y. Ahora que tenemos construidas estas columnas, estas tres columnas de aquí son las importantes. Estas de aquí nada más nos sirven para construir estas tres, y estas tres de aquí son las importantes. Ahora vamos a calcular la suma de los valores que aparecen en cada una de estas columnas y las colocamos aquí en la parte de abajo. Entonces sumamos todos estos datos, eso nos da 1276.25, sumamos todos estos y nos da este valor, sumamos todos estos, nos da este valor. Bueno, ahora que ya tenemos esas tres columnas, ya podemos calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Vamos a empezar calculando la covarianza, que como dijimos es la suma de x menos la media de x por y menos la media de y, y ahora sí ya queda claro. Esta x menos media de x por y menos media de y es precisamente los datos que aparecen en esta última columna que obtuvimos, y este símbolo de aquí significa simplemente la suma de todos esos datos, y la suma de todos estos datos es este valor que escribimos hasta aquí abajo. Entonces aquí en la parte de arriba simplemente sustituimos 716.38 y en la parte de abajo, que es n es el número de datos, que en este caso es 12, y entonces nos va a quedar 716.38 entre 12. Hacemos esa división y nos da como resultado 59.70. Esa es la covarianza. Vamos a anotarla porque esa es muy importante y nos va a servir también más adelante. Entonces vamos a dejarla aquí. La covarianza es 59.70. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar para la variable x. Desviación estándar o desviación típica, que es lo mismo. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada. Esta covarianza no es más que el grado de dispersión conjunta para las variables x y y. La covarianza, vean en la página 93, mide, es una medida de dispersión, en este caso conjunta, que para las variables x y y. De la suma de x menos la media de x al cuadrado. Entonces nos vamos a la columna donde aparece x menos la media de x, que es esta de aquí, y nos vamos a la suma. Hicimos toda la suma, ahora vamos a tomar este dato de aquí, ese lo vamos a sustituir aquí en la parte de arriba, y eso se divide entre el número de datos, que es 12. Así que al sustituir nos va a quedar raíz cuadrada de la suma de estos datos de aquí, que es 1276.25, eso va en la parte de arriba, y eso sobre 12. Lo primero que hay que hacer aquí es esta división. Dividimos entre 12 y eso nos da 106.35, y ahora hay que sacar la raíz cuadrada de este número y nos va a quedar 10.31. Esa es la desviación estándar para la variable x. Vamos a anotarla por aquí. Y finalmente vamos a calcular la desviación estándar para la variable y, que se calcula de manera muy similar a como calculamos la de x. Simplemente va a ser la suma de y menos la media de y, ahora en este caso porque es para la variable y. Entonces va a ser y menos la media de y al cuadrado. La suma de todo eso es 536.67, así que en la parte de arriba queda 536.67 y eso dividido entre 12. Hacemos la división, sacamos la raíz cuadrada de eso y nos va a quedar como resultado 6.69. Esa es la desviación estándar de la variable y. Estos tres datos son los importantes que vamos a obtener de esta tabla. Esta tabla ya no la vamos a necesitar más. Simplemente necesitamos estos tres valores para continuar con el ejercicio. Así que voy a borrar todo y nos quedamos únicamente con estos tres datos. Ahora que ya hemos calculado esto, ahora sí podemos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es este de aquí. Y para eso dividimos la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar. Vamos a sustituir los valores de cada una de estas cosas. La covarianza es 59.70, la desviación estándar para la variable x es 10.31 y para la variable y es 6.69. Ahora vamos a calcular el valor de esta expresión.
Para eso empezamos multiplicando los números que aparecen aquí. 10.31 por 6.69 nos da 68.97. Hacemos esta división y nos da como resultado 0.87. Este es el coeficiente de correlación lineal de Pearson y este coeficiente nos dice la forma en la que se relacionan los datos. Cuando obtenemos un valor positivo, como este de aquí, significa que entre más aumenta el valor de una variable, más aumenta el valor de la otra variable, como vimos en este caso, que entre más aumenta la estatura, más aumenta el peso. Si obtuviéramos un valor negativo, muy cercano a 1, significaría que entre más aumenta una variable, más disminuye la otra variable. Por ejemplo, si fuera esto velocidad y tiempo, entre más aumenta la velocidad de un objeto, menor es el tiempo de trayecto del objeto. En ese caso obtendríamos un número negativo. Y si el valor del coeficiente de correlación de Pearson es muy cercano a 0, significa que no hay correlación lineal. En este caso, el valor no es cercano a 0, es un valor cercano a 1. El coeficiente de correlación lineal de Pearson puede ser como máximo 1 y como mínimo menos 1. Entre más cercano esté a 1 o menos 1, significará que es una línea recta. Si nos quedara aquí exactamente el valor 1 exacto, significaría que todos los datos están exactamente sobre una recta. Bueno, eso es lo que nos dice el coeficiente de correlación lineal de Pearson, pero hay otro coeficiente que nos ayuda a determinar el nivel de exactitud con el cual podríamos trazar una recta para los puntos que tenemos y que se obtiene a partir del coeficiente de Pearson, que se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación simplemente es elevar el cuadrado del coeficiente de Pearson, o sea, va a ser r elevado al cuadrado, que en nuestro caso va a ser 0.87 elevado al cuadrado. Ese es el coeficiente de determinación. En este caso nos da como resultado 0.7569. Pero en lugar de escribirlo así, generalmente se representa como porcentaje. Así que este punto decimal lo recorremos 2 lugares hacia la derecha y esto nos queda 75.69%. ¿Qué dice este coeficiente? Está explicando la buena relación entre X y Y en un 75%, ¿no? ¿Cuánto le falta para el 100? 25%, ¿no? ¿Cuánto le falta para el 100? 25%. Ay, ¿qué estará pasando con el 25%? ¿Qué significa? Significa que entre las variables altura y peso en este experimento, existen otras variables que no las estamos tomando en cuenta. La ecuación de predicción me está explicando el 75% de buena relación entre X y Y. Pero ¿qué pasa con el 25% para que sea perfecta? Con el 25% implica que entre estas variables, altura y peso, existen otras variables que no las estamos tomando en cuenta. Es cuando ustedes entran al laboratorio, ¿acaso toman en cuenta la temperatura del ambiente cuando están ahí sacando algunos datos? No. O no, creo que no. Esa variable puede afectar en el coeficiente de regresión, puede, si no se la toma en cuenta. Aquí hay un 25% de esas otras variables que no las estamos tomando en cuenta. Eso significa lo que le falta para ser perfecto, para ser Dios, para ser perfecto. Dios de lo más grande, sí. Eso significa. Esto lo podemos interpretar como que podemos trazar una línea recta que se acerque a todos los puntos, que represente a todo el conjunto de puntos con un 75.69% de precisión. Entonces, como el valor es muy cercano al 100%, podemos decir que existe relación lineal. Entre más cercano sea al 100% es mejor. Quiere decir que los datos están más cerca de una línea recta. Si el valor que obtenemos aquí es muy bajo, muy cercano a 0, entonces decimos que no existe relación lineal. Así que de esa manera terminamos el apartado número 2. De aquí concluimos que sí existe relación lineal y vamos a pasar al número 3. El número 3 nos dice, obtenga las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. Tenemos dos posibles rectas. Una recta se llama recta de regresión de y sobre x.
Esa recta es en la que consideramos a y como variable dependiente y a x como variable independiente. Eso significa que podemos variar el dato de la variable x, por ejemplo, en este caso que nuestra variable x representa la altura, nosotros podríamos asignar algún valor a la altura, por ejemplo, preguntarnos cuál será el peso de un estudiante que tenga una altura de 170 centímetros, entonces le damos a x ese valor y a partir de ahí obtenemos un valor de y, o sea que y es un valor que depende del valor que le asignemos a la x. Y la segunda recta es la recta de regresión de x sobre y. En este caso, la x es la variable dependiente. X depende del valor que le asignemos a y. Este sería el caso si dijéramos que la altura depende del peso que tiene un estudiante. Entonces, vamos a calcular nosotros las dos rectas. Vamos a empezar con la recta de regresión de y sobre x. Como y es variable dependiente y x es variable independiente, esta recta tiene esta forma. Y asterisco igual a más bx. A la y la representamos con un asterisco porque lo que vamos a obtener es un valor aproximado de la variable y para un valor que nosotros asignemos a la variable x. Siempre el resultado que obtengamos es un valor aproximado porque este modelo es un modelo aproximado a los datos. Como ya vimos, la recta no pasa exactamente por todos los datos, sino que se aproxima lo más posible a ellos. Así que con ese asterisco es con el que representamos que va a ser un valor aproximado. Aquí lo importante es saber calcular el valor tanto de A como de B. Eso se calculan con estas fórmulas. El valor de B se calcula dividiendo la covarianza entre la desviación estándar al cuadrado, que es lo mismo que la varianza de la variable x. De esa manera es como vamos a obtener el valor de b, que por cierto a b también se le llama de una manera especial. Página 96. Se llama coeficiente de regresión. Ese es el valor de b. Y el valor de A se va a calcular una vez que ya tengamos el valor de B. El valor de A lo calculamos como la media de la variable Y menos B por la media de la variable X. De esa manera vamos a calcular los dos coeficientes, los dos valores, perdón, A y B. Entonces estas van a ser nuestras fórmulas para la recta de regresión de Y sobre X. Para la otra recta, que es la recta de regresión de X sobre Y, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que intercambiamos X por Y. Aquí en lugar de poner Y pondríamos X, aquí en lugar de X pondríamos Y, aquí en lugar de X ponemos Y. Aquí arriba no hace falta intercambiarlas porque seguimos obteniendo lo mismo. Si ponemos YX es lo mismo que XY, sigue siendo la misma covarianza, así que lo de arriba queda igual. Aquí en lugar de esta Y ponemos X y en lugar de esta X ponemos Y y esas serían las fórmulas para la recta de regresión de X sobre Y. Bueno, vamos a calcular entonces esos valores de aquí. Y para eso necesitamos recordar los valores que ya obtuvimos anteriormente de la tabla, que son estos de aquí. La covarianza, las desviaciones estándar y las medias. Vamos a sustituir entonces. B es la covarianza entre la varianza o la desviación estándar al cuadrado. La covarianza es 59.70. Sx nos dio 10.31, lo elevamos al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado, eso nos da como resultado 106.2961 y hacemos esta división y eso nos da como resultado 0.56. Ese va a ser el coeficiente de regresión o el valor de B. Ahora vamos a calcular el valor de A. El valor de A va a ser la media de Y menos B por la media de X. La media de Y la obtuvimos como 69.39 menos B, que es el que acabamos de obtener, que es 0.56, por la media de X, que es 169.75. Entonces empezamos haciendo esta multiplicación y eso nos da 95.06 y ahora hacemos esta resta y eso nos da como resultado menos 25.67. Ahora que tenemos el valor tanto de B como de A, simplemente sustituimos en esta ecuación y de esa manera tenemos la recta de regresión de Y sobre X. O sea, Y asterisco igual a menos 25.67, que es el valor de A, más B por X, que es 0.56 por X. Y ahí al final tenemos que llegar a eso, ¿no? Esta es la ecuación de predicción. Y en función de la ecuación de predicción ya se puede saber algo. A ver, dándole un valor de X, cualquier valor de X, se obtiene otro Y para predecir. O para un Y, determine X, ¿no? Y eso es con los modelos matemáticos. Saquen su máquina calculadora.
Saquen su máquina calculadora. Todo el mundo me va a ayudar. Voy a introducir datos. ¿Cuánto da la regresión ahí? ¿Cuánto está saliendo? ¿Cuánto está saliendo la regresión? ¿A cuánto vale? Menos 25.67b, 0.56. R, ¿cuánto salió? R salió, ¿cuánto? Si me ayudan. ¿Dónde R? R 0.87 y R cuadrado 75.69, ¿no? Ya, saquen su máquina calculadora, sí, me van a ayudar. Saquen su máquina calculadora. Pongan en el modo estadístico, modo 3, en mi máquina. Regresión lineal, A más BX. A más BX. ¿Encontraron? En mi máquina la 2. Y aparecen dos columnas. Una para la variable independiente y otra para la variable dependiente. Introduzco datos. Voy a meter la variable independiente. A ver, ¿quién me ayuda a ver? Cristian Áñez está ahí. Cristian Áñez. Hola. Sí, ingeniero. A ver, Cristian, ayúdame. Quiero meter datos en la máquina calculadora y me va a indicar en columna los datos de la altura, ¿ya? Empecemos con el 178. ¿Cómo se meten datos? Se aprieta el signo igual. 178 igual y ya introduje un dato. Ayúdame, por favor, los otros en columna. Ok, un momento. Tengo un poco de problema con mi calculadora. Recién la tumbé y a veces se me apaga de la nada. Brian Lora, ¿está con su computadora? ¿O alguien que me ayude? Dylan Peredo. Ya, nadie, digamos. Al final, ingeniero, ayúdame. Al final va a llegar eso, no importa. 178, 160, 183, estoy metiendo datos. 152, 168, Ya, gracias, ayúdame, ¿está bien? 178, Ya, muchas gracias, 100, siga. 188, Ya, 165, ya, 157, ya, 170, ya. 165 y 173. Ya, gracias. 173, ¿no? Ya, voy a pasar a la otra columna, espérenme un segundito. Ya, el par de 178, ayúdame. 69,8, Ya, siga. 67,5, Ya, 81, 81, ¿no? Punto cero, ya. Ya, 60,8, ya, 70,2, ya, 75,6, ya, 80,1, ya. 72. ¿Cabal? Sí, punto cero. Ya, ya, 59,4, 4, ya, 65,3, ya, gracias, siga. 62,6 6, ¿no? Ya, muy bien. La última. y 68,4. Ya, muchas gracias. Ya introduje los datos y los pares de datos ya están en la máquina. Ahora voy a borrarlo y lo borro con AC.
con AC tengo que borrarse. Y entrar al ShipStat. ShipStat. ShipStat es la tecla 1. Ahí aparece Type, Zoom, Rec, regresión. Data, Bar, Min, Max, Rec 5. En mi máquina la número 5. Regresión. Ahí está A, B, R y las ecuaciones de predicción de la variable independiente X y la variable dependiente Y. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto salió R? R, ¿no? El primer coeficiente que salió el R. ¿Dónde el R? Mi máquina, la número 3. 0.87. R es el coeficiente de correlación lineal 0.87. Pero el que nos ayuda a decir la buena relación entre X y Y es el R cuadrado. Elévelo al cuadrado, ese mismo resultado, y sale 0,75. Lógicamente, mi máquina está redondeando a 2 decimales. Multiplique por 100, tiene 75%. Una buena relación entre X y Y. Hay un 75% de buena relación entre altura y peso. ¿Qué estará pasando con el 25%? Ya les comenté. Seguramente hay otras variables que no las estamos tomando en cuenta. Ya encontremos A y B. Bórrelo con AC. Bórrelo con AC. Otra vez Shift 1. Rec 5 mi máquina. A. A1, sí. Menos 25,89. Ahí sale 25.67, ¿no? Pero por los decimales, pero está bien, por ahí nomás está. Menos 25. Y ahí ya tenemos el valor de A. Y el de B, otra vez lo borra con AC. Bórrelo con AC. Shift 1. Rec B. 2. 0.56. Y al final, la ecuación de predicción, ¿no? La ecuación de predicción. Ya, de esa manera con la máquina calculadora. Y la otra forma, usted meterá los datos en el Excel. En el Excel y todo le va a salir sin armar las columnas. Armando las columnas nos han enseñado a utilizar las fórmulas, los modelos matemáticos de la regresión y la correlación. Y en el Excel le va a salir así. Primero le sale así. Ahí. No necesariamente tenemos... Pone los datos en el Excel, primero la variable independiente, después la variable dependiente. Si quiere le pone el título. Usted es tremendo en esto. No hay para qué explicarles yo. Ustedes saben, me ganan en eso. Ya, aquí está la serie de pares de puntos. La máquina le va a pedir. ¿Quiere la tendencia? Le va a decir. Usted tiene que decirle sí. Como cuando uno se casa. ¿Quiere casarse? Sí. Aquí le va a pedir así. ¿Qué le dije? La máquina le va a pedir. ¿Quiere la tendencia? ¿Qué le va a decir usted? Sí. La máquina lo ha de trazar. ¿Dónde lo traza? Eso, así. La máquina lo va. Ahora la máquina le va a preguntar, ¿quiere el coeficiente? ¿Quiere la ecuación? ¿Usted qué le va a decir? Sí. Brum, la ecuación va a salir por acá, va a salir la ecuación. Y también eso sale con el R incluido, R cuadrado incluido. Con el R cuadrado incluido sale de ahí. Y le tiene que dar más o menos 75,69%. Y la ecuación acá, aquí a un ladito ahí. Sale la ecuación, ¿cuánto será? Menos 25.67 más 0.56 de X. Ya, de tres maneras, ¿no? Por Excel, utilizando los modelos matemáticos y utilizando una máquina calculadora simple para el tema de la regresión y correlación. Ahora ya lo otro ya es charla de peluquero, lo que pide el problema, ¿no? Lo que pide el problema, ya reemplazando. Aquí entra lo que se llama la ecuación de predicción.
64 nos da 68.97. Los puntos número 4 y 5. Vamos a resolver ahora el punto número 4. Nos pregunta, ¿cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Bueno, recordemos que nosotros elegimos la variable X como la variable que va a ser la altura de los estudiantes. Así que este valor de aquí es el valor de X. Tenemos un valor de X que es 169 centímetros y queremos encontrar el valor de Y, por lo que debemos de irnos a la ecuación de la recta en la cual tenemos Y asterisco del lado izquierdo, que va a ser el valor aproximado de Y. Y representa el peso y nosotros vamos a calcular el peso aproximado. Así que vamos a calcular Y aproximada, esta fórmula que habíamos obtenido hace un momento. Entonces sustituimos aquí el valor de X, simplemente lo sustituimos entre paréntesis y realizamos las operaciones. 0.56 por 169 nos da 94.64, perdón, y luego hacemos esta resta de aquí, menos 25.67 más 94.64 nos da 68.97 y son kilogramos porque la Y es la variable peso. Este de aquí entonces es el peso aproximado del estudiante que mide esta altura. Y finalmente el punto número 5, ahora es al revés, ahora nos pregunta cuál va a ser la altura aproximada y nos dan el peso del estudiante. Nos dice, el estudiante pesa 77 kilogramos. Entonces ahora tenemos un valor para Y. Y vale 77 kilogramos y queremos encontrar el valor de X. Así que ahora vamos a utilizar la otra recta de regresión. La recta de regresión de X sobre Y, que es esta de aquí. Entonces X, como tuvimos X asterisco de 77.46 más 1.33 de Y, sustituimos aquí el valor de Y, que es 77 kilogramos, igual entre paréntesis, y hacemos esta multiplicación, eso nos da 102.41, y hacemos esta suma de aquí, y eso nos da 179.87. Así que esta va a ser la altura aproximada de un estudiante que pese 77 kilogramos. Eso es para lo que nos sirve este tipo de cálculos, este tipo de rectas de regresión, nos sirven para predecir algunos valores de forma aproximada una vez que hemos obtenido el modelo. Aquí ya podemos nosotros más o menos predecir cuál va a ser la altura de un estudiante que tenga determinado peso o cuál va a ser el peso de cualquier estudiante que tenga determinada altura, sin necesidad de tener esos datos en una tabla. Para eso es que nos sirven estas rectas de regresión. Bueno, ahora les voy a dejar a ustedes un ejercicio similar para que... Ya, como dijo el señor, para eso nos sirven estos modelos matemáticos para entrar a lo que se llama la predicción. Y las predicciones utilizan ¿qué modelos? No qué modelo. Utilizan lo que se ha aprendido una vez en el colegio, la interpolación y la extrapolación. La interpolación y la extrapolación. La interpolación y la extrapolación. A ver, ya tengo aquí el modelo matemático interpolaré, pues, ¿no? 160, 161, 62, 63, 64, 65. A ver, para 162, el peso aproximado, 64. Estoy interpolando. Pero aquí como no tengo más del 185, tengo 188, ¿no? Quiero saber para una altura de 2 metros, a ver, para un gigante, para un gigante. Igual, pues, ¿no? Igual hago para el gigante, digamos. Igual lo hago. 2 metros por acá. Intersecto ahí. ¿Qué estoy haciendo? Extrapolando. Estoy extrapolando. Interpolando lo que dentro, acá adentro. Extrapolar fuera, ¿no? Bueno, amigos. Si alguien tiene una consulta, una pregunta, hágala. Hoy hemos visto el tema de la regresión y correlación. Simple, no múltiple. Simple. Eso implica que solamente hemos utilizado 2 variables. Y además, dentro de las simples, una regresión de tipo lineal, no lineal. Esto en la práctica especialmente nos ayuda para la proyección, para proyectar la oferta y la demanda de algo que yo quiera vender, ¿no? Ya, si alguien tiene una pregunta, hágala. Si no, calle para siempre.
Barrinoso. Otra vez está Barrinoso acá. Shana Barrinoso. Ayer, ¿no nos vimos ayer? Sí, estoy en las dos materias. Ah, en las dos. ¿Y cuál va a probar? ¿La 2? Sí, tengo que aprobar. ¿La 2? No, la estadística, ¿todos va a probar? Ay, ya no importa. Está muy bien. Tiene que estudiarse. Y amigos, pueden hacer alguna consulta. Todos ya sacaron, todos están aquí con sus nombres. Luis Alberto Mareño, Cáceres Martínez. Ingeniero, ¿cómo fue de lo del auxiliar? No pude hablar con el auxiliar. No pude hablar. Pero está ahí los tutoriales están en las auxiliaturas. Todo lo que les he enseñado está ahí. Alison, Álvaro Rojas, Ángel Charca, Valderrama, Barrinoso, Weimar, Michelle. ¿Y las notas del examen, ingeniero, cuándo sabríamos? El domingo lo voy a ver todo. Carlos Gabriel Romero, Cristian Áñez, Dariana, están en foto ya, todos ustedes. Ya. Si tuviesen alguna consulta, háganla. Les voy a mandar a ver qué dice el muchacho. Él era el auxiliar, el otro semestre era, pues. Pero se enfermó, pasó algo. Pero les voy a mandar, sí. Está muy bien eso. ¿Alguna otra consulta? Ya quedan 2 semanas nomás. Y recién va a aparecer el auto. Este semestre acaba el 30 de julio. Con ustedes acabará antes, sí. Con ustedes acabará antes. Por tanto, ya tienen que estar haciendo sus prácticos, que valen 20 puntos. Tienen 15 Entonces el días examen va a ser antes del mes, de que termine el mes. antes de agosto. Antes de agosto. Solo Bien. va a haber un examen más, ingeniero. ¿Cómo? ¿Cuándo voy a darles? La otra semana les voy a indicar su examen. El examen como lo vamos a programar entre el 26 y el 30 de julio. ¿Hay repechaje, ingeniero, o no hay? Pero primero tienes el primer examen 40. Que haya sacado 10 ya, digamos. El segundo examen tiene otros 40. Saca los 40, pues, ¿no? 50 ya. Más tu práctico, 20, 70. Porque todavía tienes hartos puntos para poder vencer. Aquel que ya pide repechaje porque ya está tirando la toalla y ya está queriendo retirar la materia. Ahí Ingeniero, dígame, Julio César. los prácticos son todos los que están en el texto, ¿no es cierto? Sí. El último también, todito lo hay que hacerlo, ¿no? El último no, el último solamente leer no va. El último leer no va. El de números índices, ¿no? Es para economía eso. Números índices, que está como tema número 7, ¿no? Números índices. La unidad 7 es para leerlo. No. No para hacer problemas, para leerlo, no. Entonces hasta el tema 6 son los prácticos. Hasta el tema 6. 5 de los 7 tienen que presentarme. 5 de los 7. Correlación y regresión también. Ah, sí, regresión y correlación también. Lo último. Esa va a ser. Ingeniero, la presentación de práctico va a ser antes o después del segundo parcial. ¿Qué va a ser? Después del segundo parcial. Digamos que como hoy día están dando el examen, ¿no? Y con ustedes nos ponemos de acuerdo. Sacamos nuestro calendario y decimos, el martes, hoy es martes 13, día de la mala suerte. Martes 13, ¿cuándo quieren presentar su práctico? ¿Una semana quieren? ¿El otro martes? Bueno, el otro martes 20. ¿Dónde voy a estar yo?
en la facultad. De 10 a 12 voy a estar ahí. Así lo vamos a hacer. Ah, ya, bueno. Dime, Sergio. Vanegas, no sé si. El tema 3, hay que hacer un resumen. No, leerlo nomás. Leerlo, el 3 y el 7 nomás. No, nada de resumen. Leerlo nomás. Leerlo, usted lo lee nomás. Sergio, ¿no? Sergio, para el examen, por favor, ya usted tiene que tener buen cosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Buen internet, ¿no, Sergio? Sí, ingeniero, ya lo vacié en mi nube ya. Clase, ¿no? Porque Sí, tuve problema con mi drive. Ya, Sergio, por favor, para que no haya... porque me quedo como usted hasta las 12. Ese día me quedé, ¿no? Sí, va a disculpar. Ya. Para el segundo, ya lo vacié ya. Ya, muy bien. ¿Está bien, Sergio? Muy bien. Ya. Si alguien tuviese una pregunta, de ahora en adelante, ustedes tienen que hacer qué, a ver. Primero, ir a la Gabriel a hacerse vacunar o a algún lugar cercano a su casa. Primero, lo primero. Porque por ahí hay clases semestrales de verdad, el otro, por ahí, ¿no? Por ahí. Porque ya el ministro, el presidente creo que estaba hablando de que ya están pidiendo los compañeros para que hayan clases presenciales. Y por ahí se agranda para los colegios, para las universidades y para todos, ¿no? Todo el mundo vacunado con sus vacunas. Al final va a ser un requisito, ¿sí? Yo estaba oyendo en la radio, en Sucre, en la Universidad de Sucre, todo el mundo tiene que, si alguien quiere hacer su trámite, tiene que tener su certificado de vacunación. Estaba oyendo esta mañana o ayer, creo. Sí, va a ser requisito para todos. Para cuando ustedes quieran trabajo, mire, yo creo que va a haber requisito su vacuna. ¿Por qué? A ver, porque ahí va a trabajar en un entorno, en un equipo. No va a trabajar solito. Va a trabajar en un entorno, en un equipo. Y si usted no está vacunado, va a perder el trabajo. Yo creo. Ingeniero, una pregunta acerca de eso. ¿No sabe si en la Gabriela están vacunando, digamos? Están vacunando. Ayer yo fui. Pero ¿están de acuerdo al número de carnet? No, creo que no. Creo que no. Ahí vi hartos muchachos, pero no pregunté así. Pero consulte, averigua si, pero yo ayer fui. Hartos muchachos bien ahí. Un 50 que estaban sentados ahí. El domingo fui, pero daba como que 2 vueltas la cola. Pero ¿En qué vacuna está ahí en la Gabriela? Ahora están ya los 33, pues ya no que ya están llegando y ya están mandándonos. Ahora hay 33 puestos en Santa Cruz. El domingo solamente habían 6, creo. Ahora ya hay en todo lado, ¿eh? No se olviden. Pregunten, Sí, consulten. pero están pidiendo algunos por orden de número de carnet, digamos. Puede ser, pero no importa, pues un día menos, un día más, pues usted vaya el día que le corresponda. Me dijeron que en el Nacional Florida no está muy larga la cola. Están vacunando con la rusa. No, en el Nacional Florida por el centro. Veo, no hay cola, ¿ves? Comuníquense con los compañeros, vayan. No en el seguro igual es vacío, en el seguro universitario. Ve, en el centro, ¿no? Allí por la calle Colón, España. Vayan. Buen amigo. Ya, con ese comentario, yo me despido hasta el jueves. ¿Está bien? Listo, ingeniero. Ya. Se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.